Si lo tiene, ¿me confirma? Vamos a darle lectura juntos en voz alta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, juntos en voz alta en el nombre del Señor. Amén. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestras vidas y el Señor nos dé la gracia, nos abra el entendimiento y pueda hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de este versículo. Amén. Seguimos, mi hermano, hablando de lo que significa ser una iglesia. Y mi hermano, como iglesia, comenzamos nosotros diciendo de que la iglesia es parte del reino de Dios, pero como el reino de Dios todavía no es pleno, no es total en la tierra, nosotros somos una especie de embajada del reino de Dios, ¿cierto? En todo lugar donde el Señor, mi hermano, pone un grupo de sus hijos que creen en Él, que eso, mi hermano, es una iglesia. Gracias, mi hermano. Eso es, mi hermano, lo que es una iglesia, es un grupo de creyentes en el Señor, ¿verdad? Y que como tal, por misericordia, el Señor nos permite servirle, ¿cierto? Amarle y llevar la obra de Dios adelante. Eso, ¿cierto? Es una iglesia del Señor. Y como decíamos, ¿cierto? Estamos como una embajada del reino de los cielos. Debemos entender, mi hermano, que el Rey de Reyes, ¿cierto? El Señor de Señores, el Dios soberano y el que gobierna el universo es Dios, nadie más que Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el Señor. Sin embargo, mi hermano, en la tierra nosotros vemos, ¿cierto?, un fenómeno que ha ocurrido a causa del pecado en el mundo, ¿verdad? El pecado es el instrumento, ¿cierto?, que ha tomado Satanás para dominar al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. A través del pecado, ¿cierto?, el mundo se aleja de Dios, se aleja de la luz, y entonces Satanás ha instaurado en el mundo su reino propio, ¿verdad?, que es el reino de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y ese reino, mi hermano, tal como el de Dios, es un reino también que es invisible. Bendito sea el nombre del Señor. No podemos nosotros verlo claramente. Así que, mi hermano, a veces se manifiesta de manera muy sutil, ¿cierto? El reino de las tinieblas se manifiesta de maneras sutiles y la forma en que Satanás domina al mundo también muchas veces es a través de cadenas invisibles para nosotros. Estamos, mi hermano, como decía, nosotros por misericordia somos una embajada del Señor y nosotros somos libres de esas cadenas. Dice la palabra del Señor que cuando alguien, mi hermano, cree en el Señor, cuando una persona es convertida a Dios, dice que es trasladado del reino de Satanás al reino del amado Hijo Jesucristo. Por lo tanto, mi hermano, si usted cree verdaderamente en el Señor, si usted es verdaderamente un hijo de Dios, usted ahora es del reino del amado Hijo Jesucristo. Pero, mi hermano, nosotros tenemos esa realidad espiritual de que somos hijos de Dios y estamos en el reino de Dios, pero al mismo tiempo en estos días, ¿cierto?, y en el tiempo actual, bendito sea el nombre del Señor, nosotros que estamos inmersos y estamos viviendo en un mundo que es mayoritariamente dominado por las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. De manera que nosotros como iglesia del Señor, ¿verdad?, lo que tenemos que tener conciencia es de que nosotros estamos viviendo en campo enemigo. Bendito sea el Señor. La iglesia del Señor por eso nunca puede estar completamente tranquila y relajada, aunque sí confiada en Dios, pero nunca, mi hermano, completamente tranquila y relajada, mi hermano, porque estamos en campo enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y, mi hermano, el enemigo atacará a la iglesia y la atacará, como decía recién mi hermano, a veces no de manera visible, sino que de manera invisible. Bendito sea el nombre del Señor.
será seducida, ¿cierto? Satanás tratará de engañar aún dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, mi hermano, la iglesia está constantemente bajo un ataque espiritual, el cual muchas veces, mi hermano, no se ve. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo que hemos leído, mi hermano, está dentro de una de las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis, mi hermano, que está... estas 7 iglesias están ubicadas en Asia Menor, que es el mismo lugar donde estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? En la carta a los Gálatas, es el mismo sector, mi hermano, donde habían 7 iglesias a las cuales el Señor se dirige. ¿Por qué a estas 7? ¿Por qué no otras? ¿Por qué específicamente estas, mi hermano? Dios de alguna manera usa la relación que el apóstol Juan, que es el autor de Apocalipsis, la relación que él tiene con ese sector, con esas iglesias, porque había muchas de ellas en las cuales el apóstol Juan había estado, bendito sea el nombre del Señor, en las cuales él había participado, en las cuales él había sido parte. Por lo tanto, Dios, ¿cierto?, le envía un mensaje a través, ¿cierto?, de él y le dice, esto, mi hermano, es siempre tenemos que tener claro, ¿quién es el que dicta la carta? Es Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo. El que escribe la carta es el apóstol Juan. Y a quien se dirige la carta es al ángel de la iglesia, ¿ya? En este caso, mi hermano, la palabra ángel de la iglesia no se refiere a un ser espiritual angélico, sino que se refiere a un mensajero humano, que en este caso vendría siendo, ¿cierto?, el anciano o el pastor gobernante de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que la forma en que el Señor, ¿cierto?, habla a la iglesia, fíjese el recorrido que hace, ¿cierto? En este momento, ¿cierto?, el Señor Jesucristo le dicta al apóstol. Los apóstoles, mi hermano, en ese momento el Señor les dio una autoridad completa, de manera que cuando los apóstoles hablaban, hablaba el Señor. En ese tiempo, mi hermano, la palabra del Señor no estaba completa todavía, la Biblia, ¿cierto? El Nuevo Testamento estaba escribiéndose, de manera que la enseñanza oral de los apóstoles tenía autoridad total. No es como hoy día, mi hermano, que nosotros, ¿cierto?, los predicadores podemos equivocarnos y que muchas veces hay algún error que hay que discernirlo a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras. En aquel tiempo, cuando el apóstol hablaba, muchas veces hablaba sin error, porque era por inspiración plena y la autoridad plena del Espíritu Santo sobre ellos. Por eso, mi hermano, los apóstoles de hoy en día no tienen de ninguna manera esa autoridad, por lo tanto no pueden llamarse apóstoles porque no son infalibles, sino tienen la autoridad del Espíritu Santo que el Señor le dio a los apóstoles verdaderos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, mi hermano, aunque suene duro, tenemos que decir que los apóstoles que hoy en día, mi hermano, existen son falsos. Bendito sea el nombre del Señor. Y tenemos, mi hermano, que entender de que sus enseñanzas también son venenosas, aunque a veces parezcan buenas, aunque a veces parezcan, mi hermano, bíblicas, o a veces parezcan, mi hermano, que tienen alguna razón en lo que dicen. Pero, mi hermano, hay algunos hermanos con los que he conversado sobre esto porque me preguntan, me dicen, pero es que hay que quedarse con lo bueno y dejar lo malo. Pero es que en este caso, mi hermano, con la enseñanza, ¿cierto?, falsa, bendito sea el nombre del Señor, es como si mezcláramos leche con veneno, ¿cierto? Si usted sabe que tiene una gotita de veneno en la leche, ¿usted se la toma? Yo no me la tomo, por si acaso, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Entonces, mi hermano, es el cuidado que hay que tener, porque ciertamente, por la gracia de Dios, por la gracia común, ¿cierto?, que el Señor dispensa, Dios puede usar un hombre, ¿cierto?, falible, un hombre que no conoce a Dios, pero cuando habla la palabra de Dios puede llegar a una persona. Pero eso, mi hermano, es algo que solamente Dios puede hacer. Yo no puedo decir, ¿cierto?, tal profeta, apóstol, ¿cierto?, es de Dios porque dijo esto de Dios una vez. Ya, pero dijo estas 5, pero no importa, pero dijo una de Dios. No, eso es misericordia del Señor solamente. Que Dios, ¿cierto?, utiliza, como dice la palabra, aún a los cuervos para alimentar, ¿cierto?, a sus hijos.
que Dios, ¿cierto?, puede aún hacer hablar a las piedras, pero es algo extraordinario. No significa que sea, ¿cierto?, un verdadero siervo de Dios, sino, mi hermano, que solamente la gracia del Señor, que en ocasiones puede también usarlos por misericordia para con su pueblo. Bendito es el nombre del Señor. En este caso, mi hermano, como decía el apóstol Juan, que es el que escribe la carta, es el que lleva el mensaje al gobernante de la iglesia. No va directamente a toda la iglesia, sino que aún él, siendo apóstol, respeta, ¿cierto? Y Cristo también respeta la autoridad del pastor en la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. De manera que el mensaje es primeramente para él y que a través de él la iglesia sea, ¿cierto?, amonestada, exhortada, enseñada, corregida, bendecida. Bendito es el nombre del Señor. En este caso tenemos una carta que se dirige a la iglesia en una ciudad que se llama Pérgamo. ¿A qué le suena a usted la palabra Pérgamo? ¿Con qué la relaciona? Con pergamino, muy bien. El pergamino no lo inventaron en Pérgamo, pero sí fue ahí donde se popularizó. ¿Cuál es la diferencia entre el pergamino y el papiro? Bendito es el nombre del Señor. El papiro era sacado de la madera, era más parecido al papel. Y el pergamino, mi hermano, era hecho de cuero de animal. Esa es la diferencia entre el pergamino y el papiro. Porque generalmente uno dice, bueno, es lo mismo, es como los dos son rollitos, ¿cierto? Pero es el material. En el caso del pergamino, ¿cierto?, se popularizó mucho y de hecho, mi hermano, en Pérgamo es donde está ubicada una de las más grandes bibliotecas de ese tiempo, junto con la de Alejandría. Era donde había biblioteca y se dice incluso que Marco Antonio, que era, ¿cierto?, un romano, durante el tiempo en que él estuvo, mi hermano, en ese lugar, él donó muchos pergaminos ahí a la ciudad de Pérgamo para que se formara esa biblioteca. Bendito es el nombre del Señor. Es en ese lugar, mi hermano, donde estaba ubicada esta iglesia. Era una ciudad próspera, una ciudad rica y una ciudad, mi hermano, donde había mucha vida social, digámoslo así, ¿cierto? Era una ciudad cosmopolita, había mucha gente, muchas visitas, había, como decía, esta biblioteca. Pero, mi hermano, tenía una particularidad, la ciudad. La ciudad de Pérgamo, mi hermano, estaba entregada a la idolatría. Y la idolatría mayor que tenían era hacia el dios de la medicina, que se consideraba que era una deidad que se llamaba Esculapio o Asclepio. Tenía esos dos nombres según, si en Roma o en Grecia, Esculapio o Asclepio. Y mi hermano, había un templo que es considerado hasta hoy como uno de los primeros hospitales. Fíjese. Estamos hablando de tiempos donde la medicina todavía estaba muy lejos de lo que hoy día llamamos la ciencia, ¿cierto? Sino que estaba más cerca de la medicina alternativa, como se conoce hoy día, ¿cierto? Por ejemplo, mi hermano, y aquí vaya una advertencia, las disciplinas de medicina alternativa, mi hermano, muchas veces juegan con lo espiritual y con lo oculto. Por eso, mi hermano, tengamos cuidado. Por ejemplo, ¿cierto?, con el asunto de la acupuntura, con la iriología, porque son cosas, mi hermano, que no son científicas. Las personas, por supuesto, que estudian, hacen cursos, pero no son cursos formales, sino son una ciencia formal, sino que muchas veces se relacionan con cosas espirituales, ¿ya? Así que cuidado, mi hermano, con la ciencia alternativa, con la medicina alternativa, ¿cierto?, como en esos casos, mi hermano, y qué decir de otros casos donde hay gente que se ha llegado a operar, ¿cierto?, bajo el trance, ¿cierto? Esto nosotros lo sabemos, se han visto reportajes sobre esto, principalmente en Brasil se practica esto, ¿verdad?, de que hay personas que son ocultistas, son brujos, no son médicos, pero ellos, mi hermano, a través de la mediación espiritual que hacen ellos, invocan el espíritu de médicos muertos. Y esos médicos muertos, ¿verdad?, a través del espiritismo, se posesionan del medium, de la persona, y la persona, sin tener conocimientos médicos ni de cirugía, opera bajo la dirección del espíritu del médico muerto. Bendito es el nombre del Señor. Más o menos, mi hermano,
a eso se acerca a lo que eran los primeros hospitales, eran, mi hermano, más relacionados, ¿cierto?, con la magia, con el ocultismo, con la idolatría, con la adoración de los dioses. ¿Por qué, mi hermano? Porque no existía, ¿cierto?, el conocimiento científico que existe ahora, mi hermano, y ellos, mi hermano, se dejaban llevar por aquellas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenga misericordia. Se dice, mi hermano, que en ese hospital, en ese templo, en el templo de Esculapio, en Pérgamo, es donde se formó como doctor alguien muy famoso hasta el día de hoy. A los doctores le llaman Galeno. ¿Se ha escuchado usted? Antiguamente los hermanos mayores le decían Galeno a los doctores, porque uno de los más famosos médicos en esa época se llamaba Galeno y se formó ahí en ese lugar. Era, mi hermano, se conoce como probablemente el primer hospital de salud mental, ese que estaba ahí, el templo de Esculapio en Pérgamo, porque trataba, mi hermano, cosas de tipo espiritual y de tipo mental, se trataban ahí. Ahora, como le decía, es muy distinto a lo que se hace ahora, era más cercano a la magia, a la brujería y a la idolatría, pero, mi hermano, eran los primeros pasos, ¿cierto?, de lo que era la medicina en esos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en ese lugar, imagínense, mi hermano, la actividad espiritual que había en ese lugar. Si había, mi hermano, idolatría, si había prácticas de medicina mezclado con brujería, ¿cierto?, con hechicería, bendito sea el nombre del Señor. Se decía, mi hermano, que se curaba con serpientes. Por eso es que hasta el día de hoy, cuando vemos, por ejemplo, el símbolo del Ministerio de Salud, aparece un bastón, ¿cierto?, con una serpiente. Ese, mi hermano, era el símbolo de Esculapio, de este Dios que estaba, ¿cierto?, ahí en ese, al que se honraba en ese templo en Pérgamo. Entonces, mi hermano, vemos la actividad espiritual que probablemente tiene que haber habido en esa ciudad, bendito sea el nombre del Señor, donde la gente estaba dominada por pensamientos muy ajenos a Dios, ¿cierto? Donde la gente no confiaba en Dios por su salud, sino que se entregaban, mi hermano, a cosas espirituales contrarias al Señor, contrarias al Espíritu Santo, y que dejaban presas a las almas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando el Señor le escribe, ¿cierto?, y le dicta esta carta a Juan, le habla de Pérgamo como el lugar donde estaba el trono de Satanás. O sea, mi hermano, la actividad idolátrica y el dominio de Satanás era tan intenso en ese lugar que Jesucristo prácticamente dice que ahí estaba sentado Satanás, que desde ahí gobernaba, que era el centro, mi hermano, donde él más tenía poder. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y reconoce a esta iglesia, le dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Dice: yo sé lo que tú haces y sé dónde vives. Sé cómo es el lugar donde vives. Y eso, mi hermano, debe traer gran consolación a nosotros, mi hermano, porque el Señor no solamente sabe lo que hacemos, sino que también el Señor conoce nuestras circunstancias. Conoce, mi hermano, lo que nos rodea, qué es lo que pasa alrededor nuestro. Conoce nuestro entorno, sabe cómo es nuestra cultura, sabe cómo es el mundo que nos rodea. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe cómo son las ciudades donde nosotros vivimos y las cosas que ocurren en las ciudades donde vivimos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios en su misericordia, mi hermano, atiende a su pueblo que vive en situaciones especiales. Por eso, mi hermano, la iglesia del Señor no es igual en todas partes. Y el Espíritu Santo actúa de manera diferente, mi hermano, en las iglesias según, mi hermano, donde están ubicadas. Porque hay iglesias, mi hermano, que requieren una atención diferente de parte de Dios. Y requieren un obrar del Espíritu Santo diferente de parte de Dios. Con esto, mi hermano, no estoy hablando de específicamente de manifestaciones, de ese tipo de cosas, sino que estoy hablando del trato que tiene Dios con la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. No es lo mismo, mi hermano, lógicamente usted sabrá, no es lo mismo ser cristiano en Chile que ser cristiano en Estados Unidos. No es lo mismo que ser cristiano en Perú, no es lo mismo que ser cristiano en Corea del Norte, no es lo mismo que ser cristiano en China, en Afganistán, en Rusia. Bendito sea el nombre del Señor. Hay lugares que parecen,
más cómodos, por decirlo así, donde la iglesia tal vez tiene una cierta libertad externa, ¿cierto? Y sin embargo, mi hermano, hay otros lugares donde la iglesia es prácticamente clandestina y no tiene ninguna libertad. Pero mi hermano, como decía, es tan especial como Dios obra en la iglesia que muchas veces los lugares donde es más difícil ser cristiano, la iglesia es más ferviente. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Y curiosamente en los lugares donde tenemos mayor libertad, el fervor, mi hermano, parece que casi desaparece. Bendito es el nombre del Señor. Ocurre una especie de modorra, ¿cierto?, de sueño espiritual, de relajamiento, de letargo tan grande al tener, mi hermano, tanta libertad. Bendito es el nombre del Señor. Pero donde los cristianos que están, mi hermano, apuntados, tal vez, ¿cierto?, con una pistola o amenazados con ser ejecutados o amenazados con ser encarcelados todos los días, a ellos, nuestros hermanos en esos lugares les parece que todos los días fueran el último. Y es muy diferente vivir así que vivir de una manera diciendo, bueno, yo si no voy el otro domingo a predicar, voy a predicar el domingo de más arriba o el otro mes, o si no voy a la iglesia hoy día no pasa nada porque total puedo ir el otro domingo, total va a estar abierto, no pasa nada, ¿cierto? No hay ningún problema, nadie me lo va a prohibir. Entonces, mi hermano, inconscientemente se produce un relajamiento en el alma y en el corazón. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Fíjense, mi hermano, lo que pasa en la historia de la iglesia. Nos grafica muy bien, mi hermano, los tiempos de persecución. Los tiempos de mayor persecución. Se dice que fueron 10 persecuciones, ¿cierto?, que sufrió la iglesia en el primer siglo. Y hasta, mi hermano, el tercer siglo, o el siglo cuarto, más bien dicho, cuando la iglesia se institucionaliza, y donde el Imperio Romano los deja como una religión oficial, ¿cierto?, les da libertad y los deja de perseguir, bendito es el nombre del Señor, la iglesia cambia completamente en ese momento. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué, mi hermano? Es porque justamente depende de los lugares donde vivimos y cómo, mi hermano, la iglesia se desenvuelve y cómo, mi hermano, somos en nuestro entorno y cómo se nos trata, es, según, mi hermano, la personalidad que tiene la iglesia. Y en este caso, mi hermano, era una iglesia que estaba en una especie de olla a presión. Estaba donde se encontraba, mi hermano, el trono de Satanás. ¿En qué sentido, mi hermano? Que la oposición al evangelio era muy grande. Y donde la idolatría, mi hermano, la adoración a dioses falsos era tremenda. Bendito es el nombre del Señor. En ese lugar donde lo describe Jesús, ¿cierto?, como el trono de Satanás, y más abajo dice, donde mora Satanás. Bendito es el nombre del Señor. Nosotros, aunque no vivamos en un lugar tal vez parecido a Pérgamo, y vivamos en una ciudad, ¿cierto?, aparentemente libre, donde podemos, mi hermano, nosotros predicar libremente o desenvolvernos como iglesia del Señor. Sin embargo, mi hermano, espiritualmente la oposición y la obra satánica siempre está. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Lo que pasa es que a veces no se ve o a veces no se percibe. Nosotros pensamos, mi hermano, que Satanás no está activo o que no está haciendo su trabajo, que no está atacando en la iglesia, pero lo está haciendo de manera imperceptible. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por eso justamente, como decía, ¿cierto?, a veces nosotros tenemos mucha libertad aparente, pero por dentro, mi hermano, muchas veces somos engañados por falsos pensamientos que nos hacen sentir de que aquí estamos bien en la tierra. Y fíjense, mi hermano, eso es lo curioso que sucede. Como al no sufrir nosotros persecución, pensamos, mi hermano, nos empezamos a acomodar y decimos, esta es mi casa. ¿Usted ha visto los perritos? Hay quien tiene mascotas, ¿cierto? Perritos y gatitos, y empiezan, cuando tienen un cojín, ¿cierto?, o algún lugar donde usted los tiene, y se dan vuelta, ¿cierto?, y empiezan como a ablandar el cojín o la almohada, ¿cierto?, y se acomodan y finalmente se acuestan. Muchas veces, mi hermano, nuestras almas, cuando vemos, mi hermano, que no tenemos cierto ataque aparente,
que no estamos sufriendo algún problema, un ataque directo como iglesia, mi hermano, nos empezamos a acomodar, como el gato, como el perrito, nos empezamos a acomodar, nos empezamos a ablandar, ¿cierto? Damos vueltas, hasta que, mi hermano, nos acostamos diciendo, aquí estoy bien, y este es mi lugar. Pero lo que la iglesia debe entender es de que este no es su lugar. Aquí nosotros, dice la Escritura, somos extranjeros y peregrinos. Y aunque aquí, mi hermano, en nuestra ciudad o en nuestro país tengamos cierta libertad, mi hermano, hay una ley de culto, ¿cierto? Y hay un montón de cosas que están supuestamente para proteger a la iglesia o para permitir, ¿cierto?, libertad religiosa. Sin embargo, mi hermano, la iglesia no es de aquí. No debe acomodarse aquí y no debe quedarse diciendo, este es mi lugar, aquí me quedo, aquí estoy bien. Bendito es el nombre del Señor. Llegamos, mi hermano, a tener por tardanza la venida del Señor en un sentido de que la iglesia empieza a pensar de que no es necesario que Cristo venga porque estamos bien. Bendito es el nombre del Señor. Dios tenga de nosotros misericordia. Fíjese cómo Satanás, ¿cierto?, sin tener fortalezas alrededor de nosotros, sin tener ciertas armas delante de nosotros para afligirnos, nos engaña de maneras sutiles. De manera, mi hermano, que en nuestras ciudades, yo creo, a la luz de la palabra del Señor, que también Satanás está actuando de manera sutil, de manera sigilosa, suave, imperceptible, está engañando a muchos. Y la iglesia del Señor, mi hermano, el mayor engaño es pensar que este es su lugar. Bendito es el nombre del Señor. Dios tenga de nosotros misericordia. Amén. El Señor nos bendiga. Aquí, mi hermano, este versículo nos habla que esta ciudad estaba ubicada donde estaba el trono de Satanás. Y sin embargo, mi hermano, a pesar de toda la violencia que sufría, ¿cierto?, y la oposición al evangelio que había en esta ciudad, la iglesia que estaba en Pérgamo, dice, retenía el nombre del Señor. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso, mi hermano, es algo esencial. Es algo esencial en la vida del creyente. Porque si el cristiano es verdadero, ha sido renacido por el Espíritu Santo, esa semilla va a dar crecimiento. Bendito es el nombre del Señor. Y va a dar fruto en la vida del cristiano, del Hijo de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Y el cristiano, como dice la carta a los Hebreos, no es de los que retroceden, sino de los que perseveran. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Así que, mi hermano, el Hijo de Dios en medio de la oposición persevera. Si realmente nosotros tenemos implantada la semilla del Evangelio, a Cristo, el Hijo de Dios, en nuestros corazones, en nuestra vida, mi hermano, nosotros no somos de los que retroceden, nosotros retenemos el nombre del Señor y no podemos negar nuestra fe. Un verdadero cristiano, aún puesto bajo la más grande presión que pueda existir, no niega el nombre del Señor porque Él ha sido engendrado por Dios. No lo puede negar. Bendito es el nombre del Señor. Recuerdo una experiencia que contaba usted no lo haga, yo no creo que lo pueda hacer nunca, es complicado, pero un siervo de Dios contaba a mi hermano que en una ocasión, después de él haber predicado, se le acerca un joven y le dice que después de lo que él había predicado, él sentía mucha inseguridad y no sabía si era hijo de Dios o no era hijo de Dios. Y entonces lo que hace el pastor es lo siguiente, le dice, ¿sabes qué? Mira, ándate a una discoteca, haz lo que quieras, anda con una niña, con otra, toma, anda a fiesta, vive la vida en el mundo como tú quieras, anda, le dice al joven. Y el joven se pone a llorar y dice, no puedo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. ¿Por qué no podía? Ahí, mi hermano, se da cuenta que el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Y que realmente
Aunque él, mi hermano, dudaba, él era hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De manera, mi hermano, que era de propiedad del Señor y ya no podía hacer lo que quisiera, sino que estaba, mi hermano, bajo la dirección del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, vemos que la iglesia, aunque esté bajo la presión más grande, retiene el nombre del Señor y no puede negar la fe. Ni aún dice en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hubo un mártir, mi hermano, en esa iglesia. Hubo alguien que fue muerto por causa del Señor. Se habla de la tradición, mi hermano, habla de Antipas de Pérgamo. Este hombre, mi hermano, era un cristiano, era un hijo de Dios, el cual, mi hermano, fue ejecutado. Se dice que fue ejecutado, puesto dentro de un toro de fierro, el cual fue calentado con brasas y murió quemado. Bendito sea el nombre del Señor. Y se dice, mi hermano, antes de ser ejecutado, le decía, Antipas, el mundo está contra ti. Y él respondía, entonces yo estoy contra el mundo entero. Mi hermano, ese es el espíritu que tenía la iglesia de Pérgamo. Es que a pesar de que sufría oposición por causa del Evangelio, ellos, mi hermano, no estaban dispuestos a soltar su fe. Ellos no estaban dispuestos, mi hermano, a negar el nombre del Señor, sino que retuvieron el nombre del Señor y no negaron la fe. Aún, mi hermano, cuando ellos vieron que uno de sus hermanos fue apresado y lo llevaron y lo mataron. Mi hermano, humanamente lo que ocurre, de hecho, la razón por la que hacen eso muchas veces las personas es para intimidar a la gente, ¿cierto? Toman a uno del grupo, toman al líder del grupo y vienen, ¿cierto? Lo sacan y lo ejecutan a veces delante de ellos mismos para que ellos se atemoricen. Sin embargo, nosotros vemos en el libro de los Hechos y vemos, mi hermano, cómo ha ocurrido en algunos pasajes de la historia de la iglesia, que el Espíritu Santo no permite que eso ocurra, sino que muchas veces es al revés. La sangre de los mártires es como algo que le da vigor y fuerza a la semilla del Evangelio y empiezan a crecer más cristianos valientes que son capaces de dar la vida por el Señor. Bendito es el nombre del Señor. El 9 de abril de 1945, en el campo de concentración de Flossenbürg, ejecutan a un pastor luterano que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Bendito es el nombre del Señor. Él fue ejecutado justo un mes antes de que Alemania se rindiera en la Segunda Guerra Mundial. Un mes antes los nazis, ¿cierto?, ejecutaron a este pastor porque él era un opositor al nazismo. Tan opositor era, y esto, mi hermano, quiero que usted entienda también el contexto de la historia, él fue ejecutado porque él se dice que formó parte de un grupo que quiso atentar contra Adolf Hitler. Bendito es el nombre del Señor. Y era pastor. Bendito es el nombre del Señor. Pero él, mi hermano, decía que nosotros debíamos seguir a Cristo y no debíamos ser insensibles a las cosas que estaban pasando en el mundo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, mi hermano, él estaba en Estados Unidos. Y él, mi hermano, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, él se devuelve a Alemania. Porque él dice, ¿cómo voy a estar yo acá y mi pueblo está sufriendo allá? Bendito es el nombre del Señor. Y se va a Alemania y empieza, mi hermano, a formar seminarios clandestinos para pastores. Clandestinos. Para enseñarles, mi hermano, el Evangelio y que puedan ser parte de la resistencia contra el gobierno nazi. Y por eso, mi hermano, en el año 1945 a él lo ejecutan. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Tenemos varios casos, muchos casos semejantes, mi hermano. Otro es el de Richard Wurmbrand, que no murió, pero sí fue torturado en Rumania cuando la Unión Soviética se apoderó de Rumania. Y cuando la Unión Soviética se apoderó de Rumania, esto en el año 1944, el mismo Richard Wurmbrand, que era pastor rumano, dice, mi hermano, que
a ellos les parecía que los nazis eran terribles, pero cuando vio llegar a los soviéticos dijo, estos son peores. Bendito sea el nombre del Señor. Usted lo puede leer, hay libros al respecto. Y mi hermano, cuando llegan, él es encarcelado. Pero antes de eso, mi hermano, en la Unión Soviética se empieza a apoderar del gobierno de Rumania y se empieza a apoderar de la iglesia de Rumania. Entonces hacen una especie de conferencia donde hay una conferencia ecuménica donde hay evangélicos, católicos y de todo, mi hermano, y todos se empiezan a alinear con el régimen, Y hay una anécdota, mi hermano, muy curiosa porque está Richard Bunbrun ahí con su esposa y su esposa está escuchando todas las barbaridades que dicen, ¿cierto?, las autoridades de las iglesias alineándose al régimen y les dice, levántate, dice, anda y limpia la cara de Cristo que está avergonzada. Limpia, mi hermano, limpia, le dice, porque están escupiendo la cara del Señor. Y el pastor le dice a su esposa, si yo hago eso, tú pierdes a tu esposo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ella le responde, no quiero ser la esposa de un cobarde. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí comienza, mi hermano, la persecución contra él y contra los pastores que no se alineaban, mi hermano, al régimen soviético que se estaba instaurando en Rumania. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que esto, mi hermano, que nosotros estamos leyendo aquí y que ocurrió en el primer siglo, pasó muchas veces en la historia de la iglesia y sigue pasando. Hoy en día, mi hermano, hay hermanos que están tomando esa decisión de no negar el nombre del Señor, de retener su fe y que están, mi hermano, bajo una presión terrible. Pero, mi hermano, otra cosa que quiero que nosotros entendamos es que si tal vez eso no está ocurriendo aquí, ¿cierto?, en Antofagasta, nosotros también estamos siendo puestos bajo otro fuego enemigo que muchas veces es peor porque no nos estamos dando cuenta, porque no viene de frente. Bendito es el nombre del Señor. Y muchos de nuestros hermanos están siendo engañados. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchos, mi hermano, personas que profesan ser cristianos están siendo engañados. Alabado sea el nombre del Señor. Y están, mi hermano, más siendo parte del reino de las tinieblas que el reino del reino del amado Hijo Jesucristo. Hay muchas personas que están siendo confundidas y están siendo desviadas de la verdadera fe. Y no se están dando cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y eso ha hecho, mi hermano, que muchas iglesias se desvíen, ¿cierto?, de la palabra de Dios y se desvíen de Dios porque Satanás está trabajando sutilmente en los corazones de los hombres. Aquí, mi hermano, nosotros no vemos templos como los habían en esa época, ¿cierto?, a los dioses, pero, mi hermano, la idolatría es invisible. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí los templos, mi hermano, son de otro tipo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dios nos ayude. Satanás, ¿cierto?, seduce a la iglesia y la distrae. Le consume el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Dios del dinero, el Dios del entretenimiento, el Dios de la lujuria. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios del placer. Todas estas cosas en sí mismos no son malas, mi hermano. El dinero es un instrumento, es una herramienta que se utiliza. El placer es algo que Dios puso en nosotros y que nosotros, mi hermano, podemos sentir cuando es, mi hermano, un placer puro, que está dentro, ¿cierto?, de los marcos, de los márgenes que el Señor pone para nosotros, que se puede sentir, se puede experimentar y se puede buscar en santidad. Bendito es el nombre del Señor. Pero, mi hermano, cuando el Dios del placer, ¿cierto?, comienza a consumir completamente el alma del hombre, cuando el Dios del entretenimiento, usted, mi hermano, puede ir, ¿cierto?, compartir con su familia, jugar, puede dedicar, ¿cierto?, una noche a jugar juegos de mesa, pueden jugar a la pelota con sus niños, pueden ir, mi hermano, a un lugar, ver un espectáculo deportivo, mi hermano puede ir a un circo, mi hermano, si eso no tiene una connotación, mi hermano, terrible, usted lleve a sus niños, no tenga temor de eso, bendito es el nombre del Señor, pero, mi hermano, debe poner un límite y debe poner, ¿cierto?, una barrera en su corazón de que eso no lo consuma.
El mundo, mi hermano, está inmerso en el Dios del entretenimiento. No es pecado, mi hermano, que nosotros nos entretengamos, que nosotros nos riamos y la pasemos bien, pero sí es pecado si nosotros estamos presos del entretenimiento. Y mi hermano, y cuando llegamos a la iglesia, estamos una hora y nos aburrimos, pero podemos ver una película 3 horas seguidas, o podemos maratonear, como se dice hoy día, hacerte una serie todo el día y nunca nos da sueño. Pero 1 hora, 2 horas en la iglesia y empezamos, ¿cierto?, a dormir o nos empezamos a aburrir. ¿Por qué, mi hermano? Porque el Dios del entretenimiento ha empezado a moldear la mente. De manera, mi hermano, que ya las cosas de Dios se nos tornan aburridas en comparación, mi hermano, a las cosas del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, mi hermano, tal vez hoy día no vemos un templo de Esculapio, ¿cierto? Pero sí vemos cómo Satanás muchas veces atrae a las personas que buscan su salud mental y física y van tras cosas, mi hermano, que no provienen del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos dé su gracia. Buscan, mi hermano, medios y tratamientos que están lejos de la voluntad del Señor para poder tratar sus dolencias, tanto espirituales, mi hermano, como emocionales, como físicas. Ahí es cuando la salud, mi hermano, y el bienestar se vuelve un Dios para el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Hay muchos hombres, mi hermano, que sirven a Dios con sus incapacidades, con una discapacidad física, ¿cierto?, con un problema. Incluso, mi hermano, yo más de alguna vez le he contado la biografía de un misionero, mi hermano joven, que murió cerca de los 29 años, que él, mi hermano, sufría de lo que hoy día conocemos. En ese tiempo no se sabía, estoy hablando del siglo XVIII, hoy día lo conocemos como depresión congénita. Él tenía depresión congénita y, sin embargo, mi hermano, fue uno de los misioneros más resaltantes de la era moderna. Bendito es el nombre del Señor. Cómo el hombre, mi hermano, a pesar de sufrir y padecer dolores, puede entregarse completamente a Dios y gozarse y regocijarse en Dios a pesar del dolor físico, a pesar del dolor mental y a pesar del dolor emocional. Bendito es el nombre del Señor. Porque el gozo del Espíritu Santo está por encima de las circunstancias que nosotros atravesamos día por día. Bendito es el nombre del Señor. Mi hermano, muchas veces nosotros decimos que lo principal es tener salud. Pero yo quiero agregarle un apellido. Lo principal es tener salud espiritual. Si usted tiene salud espiritual, aunque no tenga muy buena salud física, va a estar bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Así que el Señor nos ayude. El Señor nos bendiga y nos dé la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Para poder ser como esta iglesia, que también tenía pecados. También estaba, mi hermano, luchando con ciertas cosas y había permitido, nos dice más adelante, y si nosotros leemos, ¿cierto? Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, ¿verdad? Había, mi hermano, pecados ahí en la iglesia. Sin embargo, Dios le reconoce esto. El Señor reconoce, mi hermano, que había retenido el nombre del Señor y no había negado la fe. Dios nos ayuda a nosotros, mi hermano, a en este aspecto ser como la iglesia de Pérgamo. A retener el nombre del Señor, a no dejarnos desviar, bendito es el nombre del Señor, del Dios que nos ha dado, mi hermano, la salvación de nuestras almas, de Dios que es nuestro Señor. Él es el que dirige nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Mi hermano, siempre entendiendo, mi hermano, de que nosotros dependemos únicamente del Señor. Él es nuestro Dios. Él es el Dios de la iglesia. La iglesia, mi hermano, se alimenta del Señor. Recibe su cuidado de parte de Dios directamente. Estamos en este mundo, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice claramente, estamos en este mundo, sí, pero no pertenecemos a este mundo. De manera que no alarguemos nuestras raíces. Bendito es el nombre del Señor. A este mundo, porque aquí, mi hermano, muchas veces en nuestro alrededor mora Satanás. Debemos entender, mi hermano, ahora no quiero que caigamos, ¿cierto?, en la paranoia, no quiero que caigamos, ¿cierto?, en el desconfiar de todo absolutamente, pero sí debemos tener discernimiento y debemos estar alertas.
Bendito es el nombre del Señor. Dios nos ayude y nos bendiga. Debemos ser una iglesia que sabe dónde está y que sabe, mi hermano, disfrutar de acuerdo a la voluntad de Dios del lugar donde está, pero sin amarrarse. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y para el Señor sea toda honra y toda gloria para siempre.